días para todos. Buenos días, Héctor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Habíamos trabajado las funciones matemáticas y trigonométricas, suma, sumar puntos y voy a continuar en el archivo funciones matemáticas. Acá habíamos alcanzado a hacer este. Y aquí vamos a ver ahorita entonces una función muy similar a sumar puntos sí, la cual es sumar puntos y punto conjunto. ¿Por qué sumar puntos y punto conjunto? Porque es cuando yo necesito sumar dos o más criterios. Nos dimos cuenta la vez pasada que cuando utilizábamos sumar puntos y lo hacíamos cuando teníamos un criterio. Que sume las peras, un criterio. Que sume las manzanas, un criterio. Que sume las ventas de tal día, un criterio. Acá ya nos damos cuenta, por ejemplo, este lo podríamos resolver con sumar puntos y, pero ya estos de aquí para acá nos toca resolverlo con sumar puntos y punto conjunto. Porque este ya tiene dos criterios. La sección perfumería y que fueron realizadas de contado. Súmeme las ventas que se realizaron en la sección perfumería y que fueron realizadas de contado. Entonces ahí nos damos cuenta que ya tenemos dos argumentos. Y cuando pasamos a tener dos argumentos, significa que ya sumar puntos y no es suficiente. Necesitamos una función que maneje ese tipo de argumentos. En este caso, sumar puntos y punto conjunto. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Le llamamos la función sumar puntos y punto conjunto. Y mucho cuidado. Mire los argumentos que me pide sumar puntos y punto conjunto. Mire que de una arranca pidiendo el rango suma. A diferencia de sumar puntos y, mire que el rango suma lo pide de último y es un campo opcional. Sumar puntos y punto conjunto no lo solicita de una. O sea que, ¿cuál es el rango suma? En este caso, las ventas. El rango suma me está pidiendo el rango de los valores que se van a sumar. El por defecto, su primer argumento es el rango suma. Punto y coma. Rango, criterio 1. Rango. No se les olvide que cuando aparezcan los argumentos de una función rango, es porque están obligados a ir a seleccionar un rango. Así de simple. Rango criterio 1. Mire que aquí tenemos dos criterios, perfumería y de contado. El orden en que usted seleccione con cuál quiere primero trabajar es indiferente. El orden de esos elementos no le va a alterar su resultado. Entonces usted puede iniciar con la forma de pago o puede iniciar con la sección. Es indiferente, usted verá. Digamos que va a iniciar con la forma de pago. Entonces rango criterio 1, la forma de pago. Ahí la tengo. Punto y coma. ¿Cuál será su criterio? Si yo acabo de seleccionar este rango, ¿cuál es el criterio? Que sea de qué. El criterio equivalente a lo que acabo de seleccionar. Me había dicho que fuera de perfumería de contado. Entonces el criterio para este rango que acabo de seleccionar es que sean pagos de contado. Sigue, me falta todavía la sección. Entonces punto y coma. Sigue el rango criterio 2. Entonces el rango criterio 2, en este caso, la sección. ¿Y cuál es el criterio? Criterio 2. Que sea perfumería. Cierro el paréntesis. Ahí tengo construida mi función sumar puntos y
punto conjunto. Entonces, inicialmente me pidió el rango suma. El rango suma es el rango donde están los valores que van a ser sumados. En este caso, las ventas. Rango criterio 1, rango. Mire que ahí di un rango. Si me habla de rango, tengo que dar un rango. Yo no puedo colocar ahí el criterio, ni una celda. No, es un rango. En este caso, seleccioné la forma de pago. ¿Cuál es su correspondiente criterio 1? Pues me están diciendo que muestre las ventas que se realizaron de contado en la sección perfumería. Entonces el criterio contado. Rango criterio 2. Ya seleccioné el rango donde está la sección. La sección. Por lógica, el criterio 2 es, en este caso, perfumería. Ahí yo no podría colocar contado y aquí perfumería porque estaría invirtiendo los criterios con respecto al rango que seleccioné. Por defecto no me va a dar. Vamos a ver cuánto da eso. 0. Eso no puede haber dado 0. Miremos a ver, analicémosla nosotros. Vea una, 56. Perfumería de tarjeta, este no lo va a sumar. Perfumería de contado, otro aquí, 850. Ahí vamos 2. Perfumería de contado, 40. Va a 3 ventas. Otra con tarjeta no la va a sumar. Otra de contado, 850. Y otra, 40. Eso debería habernos dado 153 euros. Eso nos tuvo que haber dado 153 euros. ¿Sí ven? Estas son las ventas que va a sumar nomás de la sección perfumería hechas de contado. Ah, es que esta pertenece a perfumería, sí, pero fue con venta por medio de tarjeta. No me la va a sumar. ¿Hay alguna más? No. Miremos a ver qué pudo estar malo en la función. Ojo, de una vez les doy a dar pistas. La función está bien construida. O sea, no es que haya invertido un rango o haya colocado lo que no es. No, está bien construida. Revisen a ver ustedes qué ven con respecto a la base de datos. Voy a rebajarles acá a ver si se los logran identificar. Profe, una pregunta. La función donde dice perfumería debe ser totalmente igual a la que aparece en la sección. Y Pues ahí yo lo único que veo se... diferencia es una tilde. Correcto, ese es el error. Entonces, ahí las mayúsculas, recuerden que yo la vez pasada les dije que en esta función no había problema de que fueran mayúsculas. Yo podría escribir esto de mayúscula todo y así en la base de datos no esté en mayúscula, no pasaría nada. Pero usted ya se la pilló. Mire que de igual forma me va a dar 0. Usted ya la identificó. Y es que le falta el acento a la I. Porque en la base de datos, perfumería tienen la tilde. Entonces, miren lo que pasa si yo se la coloco. Ahí se la coloqué. 153. Ahí ya me dio. Y no importa si están mayúsculas o minúsculas. Ahora viene una serie de elementos que nos pueden generar errores. Muy bien. Me habló Luis Fernando. Muy bien, muchas gracias. Eso es, miren lo importante. Por eso siempre me detengo a decirles mucho cuidado como hayan digitado la base de datos, porque puede que usted estructuralmente elabore la función de forma correcta. Mire, la hicimos de forma correcta. Y una tilde nos dañó el resultado. Y hay veces donde las personas dicen, ay, por esa bobada, Eve María, yo estaba sufriendo por eso. No es bobada porque mire que Excel sí lo tiene en cuenta. Entonces ahí viene una serie de elementos. Entonces usted dice, ah, pues pucha, yo no me voy a volver a complicar, yo no voy a colocar nada de tildes. Listo.
Pero lo peor, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo acá. Este de 850. Mire lo que le voy a hacer. Mire lo que va a pasar con 153. Mire lo que va a pasar con este. ¿Qué pasó? Pues que como este me lo escribieron sin tilde, él no me lo tuvo en cuenta, me lo restó. Me había dado 153 menos 850, 144.50. O sea que Excel sí está haciendo bien el proceso, pero me puso a patinar. Porque como yo no fui el juicioso, el que digité la base de datos, sino que ustedes saben que en los almacenes hay mucha rotación por los turnos. Entonces, digamos que en la mañana lo digitó Carlos, que es muy juicioso, y en la tarde lo digitó el otro administrador, Felipe Eumir, que no es tan juicioso. Y él de pronto no tuvo en cuenta eso. Ya me afectó el resultado. Entonces, ¿qué le toca a usted como el jefe, como el dueño del almacén? Venir a revisar, entonces, o colocar tildes o quitar tildes para que esto le dé correctamente. Pero imagínese, eso se volvería inmanejable. Entonces es ahí donde Excel presenta unos elementos que se llaman los comodines. Así como en los juegos de carta, que hay comodines, en Excel también hay unos comodines. Hoy vamos a trabajar solamente con este, hay dos. Solamente vamos a trabajar con el signo de interrogación cerrado. ¿Qué hace el signo de interrogación cerrado? Me reemplaza un solo carácter. Un solo carácter. Mucho cuidado. Uno solito. ¿Sí lo conocen o no lo conocen? No, señor. Bueno. Entonces, este comodín lo que nos va a permitir es eso. No sufrir. No llorar. No tener que ir a hacer esos cambios en la base de datos. ¿Por qué? Porque él me va a reemplazar un carácter. Uno solito. Después vemos este. Entonces venimos acá. Entonces yo le digo, no, qué vaina. Pues a mí me gustaría que mis empleados o las personas que están responsables de la digitación escriban de forma correcta. Pero para yo no ponerme a sufrir, reempláceme esa I por el comodín. ¿Qué está haciendo el comodín ahí? Le está reemplazando una I. Venga con tilde o venga sin tilde o cualquier otro carácter que esté entre la R y la A. Entonces ya para usted es indiferente si allá está con tilde o sin tilde. Ya no le va a afectar. Entonces nos debemos que dar cuenta que al haber cambiado este, que ya nos dio menos, porque realmente las ventas fueron 153, ahora sí no lo va a tener en cuenta. Pongámosle cuidado. Ya no lo sumó. Porque ya para él es indiferente si en la base de datos lleva tilde o no, porque este comodín está reemplazando esa tilde, o sí, o con tilde es ahí, con tilde o sin tilde. Para eso sirven los comodines. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Dudas, preguntas? Ahí entonces ya saben que dejamos de sufrir. Ya nos alejamos de ese pequeño sufrimiento. Ahí está. Esa es la función sumar punto sí, punto conjunto. Entonces yo también podía haber escrito esto en minúscula, no hay problema.
Ahí lo reemplacé también, miren, y me da igualito. Entonces, si le quitaron la tilde, él ya no va a sufrir por eso. Lo que me está teniendo en cuenta es todo este término hasta acá. La que está entre la R y la A, para él es indiferente si es una I, si lo escribieron mal y colocaron perfumera, doble A, perfumería. Para él es indiferente. Él está reemplazando ese carácter que hay ahí. Entonces, por eso nos está dando de forma correcta. Preguntas, señor. Profe, muy bien, pero también tengo como otra inquietud ahí. Un ejemplo que usted sabe que por errores de digitación uno se puede confundir en palabras. Digamos, ahí me está reemplazando la I, pero en el mismo texto se puede colocar nuevamente este comodín. Por ejemplo, si hubieran puesto parfamería, se puede poner en el mismo texto los dos veces Claro, en incógnita. mire, usted podría reemplazar aquí la E, un ejemplo. Uy, colocaron muy bien. Parfumería. No, no jodas. Ya. Usted puede utilizar ese comodín las veces que quiera. Las veces que quiera. Eso sí, tiene que tener ¿cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren lo que me podrían hacer daño. 56 menos se va a ir acá. ¿Lo vieron? ¿Por qué? Porque a este berraco me lo digitaron con un espacio al final. Entonces ahí es donde yo les digo, no sufran, no se pongan a complicarse en la vida. Cojan y utilicen la función espacios. Conviertan esto. Ahí le quitaron ya los espacios, si había al inicio, si había al final. Pan, ya lo organizaron. Copien. Hacen un pegado especial de valores. Reemplazaron ahí y ya pueden eliminar esta. Y ya vuelve a su estado normal. Entonces, mire que ya ustedes se tienen que apropiar de herramientas que hemos venido viendo. Porque si no, eso se vuelve un dilema. Se vuelve un problema. Usted a cada rato estar organizándole a esa persona que le colocó un espacio al final, que le colocó, no le colocó la tilde. No, créanme que eso se vuelve inmanejable. En cambio, usted aquí ya solucionó. El comodín usted lo puede utilizar las veces que quiera. Ahí se dio cuenta. ¿Queda bien, Luis? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, entonces continuando con nuestra guía, hemos finalizado miren que eran muy poquitas, las funciones matemáticas y trigonométricas. Vamos a pasar a las funciones estadísticas. Entonces voy a cerrar por acá y vamos a abrir el archivo funciones estadísticas. Funciones estadísticas. Dentro de las funciones estadísticas, entonces vamos a empezar a ver la función contar. La función contar. Entonces, mire lo que me está diciendo aquí. ¿Cuántos datos numéricos hay acá? Entonces, voy a llamar acá la función contar. Mire lo que dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Oh, pues. Entonces, llego y selecciono este rango, que me cuente en ese rango, y mire lo que me dice. 6. Recuerden que contar cuenta celdas que contengan números. Entonces, el 6 no para este rango. Esta celda contiene números, sí, 1. Para él es indiferente el número que haya. Él lo que hace es que si identifica un número, lo cuenta. 2, 3, no lo cuenta. Ay, es que eso es un 0, no lo cuenta porque eso está vacío. 4, no lo cuenta, no lo cuenta. 5, a pesar de que hay un número, también tiene texto, entonces no lo cuenta. Y 6.
Ahí tenemos la función contar. Vamos a pasar a la función contara. Vamos a llamarla. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contar, cuenta celdas que contengan números. Contar que no esté vacía, para él es indiferente si es un número, si es un texto o si es un alfanumérico. Contar punto blanco. Ya se imaginan para qué sirve. Y ya les voy a mostrar dónde yo utilizo esas funciones. Yo utilizo muchísimo estas funciones. Muchísimo. A mí me sirven muchísimo. 3. 1, 2, 3. Contar punto blanco. Contar punto sí. Entonces hagan de cuenta que estamos hablando muy parecido al sumar punto sí. ¿Cuál es la diferencia? Que sumar me suma ciertos elementos, contar simplemente me cuenta. Es muy diferente sumar de contar. Ojo pues. Cuénteme cuántos billetes tengo ahí. Ah, tienes 10 billetes. Contó, pero usted en ningún momento le dijo, dígame cuánto en dinero hay ahí. Súmeme. Entonces a veces me preguntan, Eumiri, ¿cómo diferencio sumar puntos y de contar? Depende del escenario, depende de lo que le estén pidiendo. Si a usted le están pidiendo que cuente, pues contar. Pero si ya le están diciendo, vea, sume los elementos que hay allá, las unidades, cuántas unidades de prendas de vestir hay allá, a usted ya le están pidiendo que la sume. Vamos a mirar el ejemplo de acá. Entonces dices, examen de admisión. Se ha llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes, matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron, NP, los que no aprobaron, NA, y los que aprobaron, AP. Estos son como los códigos de los aspirantes. Mire que al final de él está la función contar. Me está contando este rango y como estos son códigos, datos numéricos, él me dijo que se habían presentado o se habían registrado para ese examen 36 personas. Entonces, mire que este es un caso donde yo podría aplicar mi contar. Contame cuántas personas se registraron. Obviamente el rango que yo esté seleccionando pues debe tener un dato numérico, porque si no, no me lo va a contar. ¿Sí ven? Ahí ya. Dice, ¿cuántos no se presentaron? O sea, los que tienen NP en el examen de matemáticas. Entonces, de acá necesito saber cuántos no se presentaron. Ah, listo, entonces yo ya sé. Además, yo no podría sumar esto. NP más NP más NP más NP. No, los puedo contar. Entonces vamos a utilizar la función contar puntos sí. Miren lo fácil que es. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Rango, pues donde voy a ir a contar. Miren lo fácil que es. Ese es el rango. Y el criterio, pues NP, y lo debo dar entre comillas porque es una cadena. Cuénteme en este rango los que son NP, que son los que no se presentaron. Eso es lo que me están pidiendo. Ahí también es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. 20 personas no se presentaron. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? Pues lo mismo, ¿cuántos? Entonces igual, contar puntos sí, rango,
Ya me están hablando de los de estadística. Punto y coma. No aprobaron. NA. Ahí tengo. 9. Y así sucesivamente. Miren lo fácil que es la función contar puntos y. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen hasta ahí? Mientras tanto, voy a abrir un archivo que les quiero mostrar para que yo utilizo esas funciones. Cuando yo finalizo los cursos, a mí me toca pasar un informe y emitir juicios evaluativos. Aquí este fue perfecto. Entonces, yo con esa función, yo creo que a los que estaban en básicos ya la habían visto, yo con esa función, acá me doy cuenta cuáles aprobaron y cuáles no aprobaron. Miren, yo acá tengo a contara. Miren que ahí tengo a la función contara. ¿Por qué contara? Porque si aparece aprobado o no aprobado, fue porque de igual forma se me matriculó alguien. Y no puedo colocar contara porque ahí no hay valores numéricos. Ahí hay valores de cadenas de texto, entonces tiene que ser contara. Entonces él me dice que fueron 25 estudiantes. Total aprobados, un contar punto sí. De ese rango, muéstreme cuántos aprobaron. Y el no aprobados, un contar punto sí para que me muestre los no aprobados. Porque esta estadística yo la tengo que entregar en informe al SENA. Ahora, yo les decía a las personas que vieron Excel básico conmigo, que están acá, que cuando empezó la pandemia, y aún así a veces nos exigen eso, debemos informar cuántas fueron las inasistencias presentadas en cada videoconferencia o en cada sesión de formación. Entonces yo anteriormente utilizaba el contar punto blanco para hacer ese conteo. Por ejemplo, la clase del 13 de febrero del 2021. Entonces, los que no tienen videoconf es porque no asistieron. Yo le decía, cuénteme los blancos. Entonces, ese día hubo 3 inasistencias. Yo arrastro, este día hubo 5, este día hubo 3. ¿Bien? ¿Con qué? Con esa función. Entonces, mire que sí son muy útiles. A veces uno piensa que no y son muy útiles. Ahí les muestro un caso donde yo las utilizo. Y acá tenemos. Pasemos al siguiente, contar puntos sí. Mire lo que me dice. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Entonces acá lo vemos que está una vez, 2 veces, 3 veces. Ah, bueno, entonces necesito contar, un contar punto sí. Rango, pues donde está el elemento que voy a contar. Criterio, zapato R4. Mire que ahí no me interesa las mayúsculas ni las minúsculas porque es una función no susceptible. 3 veces. ¿Qué podría pasar? Que a usted, por ejemplo, le digan ya algo distinto. Por ejemplo, este es R4 raya 95. Yo no sé si eso exista en el calzado, pero estamos imaginando. R4 azul, un ejemplo. Y R4 solito. Entonces, mire que le cambien la pregunta. ¿Cuántas veces se repite en el inventario las referencias de zapato tipo R4? Que mire que ya me tocó cambiar el enunciado. Entonces se supone que tengo que contar a este, porque hace parte de la referencia R4, este y este. Eso es como lo lógico. Si yo me voy con contar, pues él me va a contar exactamente lo que aparezca así. Por ejemplo, N95 no me lo va a contar, azul tampoco. Entonces ahí volvemos al cuento de los comodines. Ya vimos este, pero también está este. ¿Qué hace el comodín asterisco? Me reemplaza una serie de caracteres.
Entonces, yo sé que los zapatos como mínimo empiezan con R4. Mire que sí, zapato R4, zapato R4 y zapato R4. Después del 4, hay algunos que tienen espacio porque viene el color, o hay algunos que vienen con otra referencia, un guión, un slash, yo qué sé, tantas cosas que se podrían dar. Entonces, si yo lo hago con este comodín asterisco cerrado, pues yo tendría que contar después del 4 cuántos caracteres se me van a presentar. En este sería el guión 1, el 9, 2 y el 5, 3. En este sería el espacio 1, azul 1, 2, la Z3, el U4 y la L5. Eso se vuelve muy complejo. Además que estoy obligando a que ese texto contenga ese número de caracteres que yo le doy acá. Entonces puede que me cuente el azul que tiene 5 o 6, pero ya no me contaría este porque este tiene 1, 2, 3 después del 4. Entonces ya sé que ese no me sirve. Utilizo el asterisco. El asterisco lo que hace es que después del 4, para él es indiferente lo que venga. Un espacio, un guión, 20 caracteres, 3 caracteres, un carácter más. Ya es indiferente. Le doy enter y ahí los tenemos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo vieron ese otro comodín? Perfecto, profesor. De pronto también se puede dar ese comodín al inicio, sabiendo que lo que requerimos es lo último. Correcto, también. Podría suceder, miremos a ver cómo nos la jugamos acá, que este sea zapatico. O no, aquí coloquemos algo más. ¿Sí? También podría ser así. MZP espacio zapato R4. Entonces, claro, mire lo que va a pasar. Ya me lo descontó. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Vamos a ver qué pasa si yo le coloco el comodín al inicio. Vamos a ver. De una. Mire que me volvió a dar los 3. ¿Por qué? Porque este comodín lo que hace es que evalúa una cadena de caracteres que está al principio, la que sea. Pero después él tiene que encontrar la palabra zapato. Entonces, él viene, encuentra una cadena y después zapato. Después tiene que seguir con un espacio y R4. Acá se lo encontró. Y después del R4 puede que tengan o puede que no. Ahí los tiene, el azul, el R4. Entonces de una me permitió para ese MZP zapato R4 contabilizarlo. Lo que antes no había sucedido, vea, 2. Ya con ese comodín al inicio, ya digamos que suplí como ese faltante de esa referencia adicional o de ese elemento adicional que debía tener la referencia. Muy bien, sí, señor. Dudas, preguntas. Sigamos entonces por acá con contar puntos y punto conjunto. Mire que muy parecida a sumar puntos y punto conjunto. Entonces nosotros ya sabemos que cuando veamos el punto conjunto es porque necesitamos como mínimo 2 criterios. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén occidente? Aquí, por ejemplo, no. Es doble X, pero está en centro. Doble X occidente, este sí. Y doble X occidente, correcto. Me lo debe contar que está 2 veces. Como tengo 2 argumentos, el producto y el almacén, entonces ya no me sirve contar puntos sí. Necesito contar puntos sí, punto conjunto. Rango, criterio 1. Usted verá si empieza con el almacén
o si empieza con el producto. Ya eso es indiferente, el orden no le va a afectar. Empecé con el almacén, entonces occidente. Segundo rango criterio, rango de zapato XX. Esa sería la función para resolver eso. Miren lo fácil que es. Rango criterio 1, arranqué con el almacén. Su criterio, pues occidente. Rango criterio 2, el producto. Su criterio, zapato XX. 2. Ahí está. Vámonos con la función max. Muy fácil. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Entonces yo quiero saber el valor máximo que hay en un rango. Entonces llamo la función max. Y ella me dice que la caja con mayor unidades o con mayores pares es la que tiene el valor 90. Si yo reviso aquí, el valor más grande de todos estos es el 90. Si en algún momento llegara a cambiar, automáticamente pues él me lo actualiza siempre y cuando esté en el rango seleccionado. Max. Min, lo contrario, el valor mínimo. Promedio, fácil. ¿Cuál es el promedio de edades de los vendedores? Recuerden que el promedio es una sumatoria de estos elementos dividido la cantidad de elementos sumados. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Para eso está la función promedio. No se compliquen. Y promedio puedo seleccionar el rango. El promedio es de 28,90. Como estamos hablando de edades, quitémosle los decimales. Ay, ¿usted cuántos años tiene? No, yo tengo 28,90. No, 28 o 29 o 27. Le quito decimales y el promedio es de 29 años. Miren lo fácil que sale con esto. Hay veces, yo lo he visto, que digamos se complican un poquitico más. Hacen esto. No es necesario. ¿Para qué se van a complicar la vida si hay una función que hace todo el proceso interno? Suma y divide. Mire que usted hasta no le tiene que decir que le divida. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. En cambio aquí, usted sí le tocó decirle divídame por esto. Aquí yo también la podría poner más sofisticada. Miren. Súmeme estos valores y divídamelo por el número de datos que hay ahí. Aquí me va a dar 11. Mire que también me serviría. Pero esto es complicarse la vida. ¿Para qué si está la función que hace eso? Promedio. Promedio punto sí. Lo mismo que sumar punto sí. Lo mismo que contar punto sí. Esta lo que va a sacar es el promedio de algo específico. ¿Cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, igual promedio punto sí. Busca el promedio, la media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio, condición. Mire que los argumentos son igualitos al de sumar punto sí, con la diferencia que en el de sumar punto sí dice rango suma. Acá dice rango promedio. Rango, pues el departamento. Criterio, compras. Que me pidieron ahí. Si yo lo dejara ahí, yo ya sé que eso no me va a dar. Y me va a sacar es un error de DIP 0. ¿Por qué? Porque aquí él no puede promediar con esto. Aquí yo sé que necesito el último argumento, que es el rango promedio, que son las edades. Ahí está. Ahí lo tengo. Ahí está. Entonces somos 40
más 23 más 30. Eso da 93 dividido 3, 31, correcto. Ahí está. Y eso ya es muy usual en las empresas. Ya en las empresas nos viven promediando allá con nuestras edades. Ya estamos muy viejos, nos dicen. Ya para una empresa, esta edad ya empieza a ser viejito. Imagínense, pues. Ustedes lo saben. Profe, qué pena, ahí tengo una preguntita. De Bien pronto pueda. también se puede, digamos, lo que estamos realizando, se puede no promediar, sino, digamos, que me cuente cuántos son los que tienen 31 años. Claro, muy bien. Buena, buena. Entonces mire la diferencia, ¿sí ven? Ustedes ya dicen, fue pucha, ¿cuál utilizo? ¿Cuántas personas? Cuente. Entonces yo ya me vengo aquí con contar puntos sí. En el rango, pues son las edades. Él va aquí a contar el criterio que tenga 31. Ahí sí no lo coloco entre comillas porque es un dato numérico. Cuénteme los que tengan 31. 2. Miremos a ver. 1 y 2. Pero si usted me dice, cuénteme los que son mayores a 31 años o a 30, eso es diferente. Entonces yo le digo, los que sean mayores, ahí sí tengo que colocarlo entre comillas porque va ese signo de comparación. Ahí sí, pero si es solamente el dato numérico, sin las comillas. 4. Miremos a ver. 1, 2 más, correcto, 4. Los otros todavía no alcanzaron. Muy buena, Luis. Miren la diferencia. Un contar a un promediar. ¿Queda claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Bueno, señor. Entonces, miren ya ustedes con esas funciones todo lo que pueden hacer. Estadísticas, que a veces las hacen tan manuales. A veces lo hacen con filtros. Ustedes aplican el filtro y ya lo que hacen es que juegan ahí. Yo necesito los mayores a tales, que ya vamos a ver ese tema. Y van y tan, son 15, entonces van y anotan para 15. No, para eso tienen las funciones estadísticas, en este caso, sí, contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto, promedio, listo. Pasemos a la última función de las estadísticas, que es promedio punto sí, punto conjunto. Cuando tengo dos o más criterios, ¿cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y que se encuentran en la zona sur? O sea que solamente dos van a cumplir con eso porque el otro está en norte. Bueno, entonces promedio punto sí, punto conjunto. Tengo dos argumentos. Y mira lo que me pide promedio punto sí, lo mismo que sumar punto sí, punto conjunto. El rango suma, aquí me pide el rango promedio, o sea, las edades que va a sumar, que va a promediar, perdón. Rango criterio 1, usted verá si empieza con la zona o con el departamento. Eso es indiferente, no le va a alterar el resultado. No le va a alterar el resultado. Y luego rango criterio 2, la zona. Y el criterio que en este caso es sur. Ahí, ahí la tendríamos. Rango promedio, pues las edades que va a promediar. Rango criterio 1, empecé con el departamento, pero vuelvo y le digo, podía haber empezado con la zona. El criterio de este rango, pues ventas. Rango criterio 2, la zona, y el criterio, pues sur. El rango es de 26,5. Vuelvo y quito decimales.
27, correcto. Aquí está, 28 más 25, 53 dividido 2, 26,5 aproximado, 27, ahí está, correcto. Con promedio punto sí, punto conjunto. ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? Profesor, pues yo creo que eso es una excelente herramienta, pero pues ahí yo también tengo otra pregunta para hacerle. No sé si sea para esta clase, para otra, la más adelante, ok. Dígamela. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí acá nosotros, acá donde yo laboro, manejo una tabla muy similar, pero digamos por municipios, pero cada municipio está identificado con un número. Me gustaría saber si hay alguna metodología de cambiar el número, que automáticamente Excel me cambie el número, me diga, por ejemplo, que el 001 es Pereira, por ejemplo, dentro de la misma Sí, tabla. eso se puede hacer. Eso se puede hacer. Nosotros las vamos a ver más adelante, pero como para, a ver, usted indaga, digamos que usted tiene aquí estos códigos, ¿sí? Eso generalmente, el 66 Pereira, bueno, digamos que están así. Entonces, yo lo podría hacer con una función, digamos, lógica. Entonces, yo le podría decir, sí, este valor de acá es igual a 66, un ejemplo, entonces es Pereira. Sí, lo que hay acá de pronto no es un 66, sino que es el 67, entonces es Armenia, un ejemplo. Sí, eso se llaman funciones lógicas anidadas. Si lo que hay aquí es un ejemplo, el 689, entonces es Cali. Y vamos a finalizarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ahí lo tenemos. Si yo arrastro, ahí me dio los valores. Y si yo cambiara este B, ya mañana no es 66, es el 89. Este es el 66 mañana. Este es el 66 otra vez. Ahí van cambiando. Pero eso se hace con funciones lógicas. Estas las vamos a ver ya casi finalizando el curso. Pero sí se puede hacer, vea. Es eso, Luis. Sí, señor, eso es lo que quería. Muchísimas gracias. Bueno, señor, de igual forma, si algo me hablamos ahí por el chat y ya miramos a ver cómo lo adelanto ahí para que de pronto si necesita hacer eso próximamente. Vamos a continuar en la guía, entonces hemos finalizado las funciones estadísticas. Vamos a pasar a lo que son los filtros. Los filtros proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango tabla. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente alguno de los datos para poder concentrarse en aquellos que se desean. Para que los filtros funcionen bien, la tabla que construyas debe tener una fila de encabezados donde se identifique el nombre de cada columna. Eso es muy importante. Entonces, inicialmente vamos a trabajar este espaciecito que nos queda de clase con filtros básicos. Y la próxima semana vamos a trabajar con filtros avanzados, que ese es otro nivel. Yo sé que ustedes están muy familiarizados. Vamos a abrir el archivo filtros básicos. Me voy a ir a práctica 2. Entonces, acá nos damos cuenta que hay una tablita. Esto es súper importante, los encabezados. Los encabezados son lo que hace que usted pueda darle un orden, una identificación más puntual, más concreta, más precisa a la información que va a filtrar. ¿Cómo coloco filtros? Facilísimo. Me ubico en cualquier parte del encabezado. Ni siquiera necesito el encabezado. Yo puedo estar en cualquier parte de la matriz. Miren donde quedé. Y lo puedo hacer de varias formas. Inicio. Me voy a este grupo de edición. Ordenar y filtrar. Filtro. Ahí los colocó. Lo voy a quitar. La otra. Datos. Ordenar y filtrar. Filtro. Y la otra más fácil. Control Shift L. Mire que los activo. Control Shift L.
Yo generalmente lo hago así. Por eso a veces ven, ay, profe, ¿usted cómo hizo para colocar el filtro tan rápido? Con combinación, Control Shift L. Ahí lo coloqué. Cuando, Profe, señor, perdón, pero usted lo seleccionó arriba, la primera, antes de utilizar el nada, no control shift. necesita. Ah, Usted, bueno, gracias. mire que yo me paré por acá, vea donde estoy paradito. Acá donde le pinté de verde. Y le di Control Shift L y ahí los quité. Y le di Control Shift L y los puse. ¿Sí? No necesitan seleccionar. Hay personas que seleccionan. Cuando yo selecciono, por ejemplo, les voy a colocar acá una. Por ejemplo, cuando tenemos matrices como esta. Mire que la matriz no empezó desde la primera fila. Entonces, si yo vengo acá, vamos a ver, me voy a parar en este encabezado. Mire que no me lo colocó. Entonces, acá sí, como no está en la primera fila, acá sí me veo obligado a seleccionar y a colocar el filtro. Ahí sí me lo colocó. Pero si usted la matriz la tiene en la primera filita, no hay problema. Listo. Cuando nosotros activamos los filtros, eso es una maravilla. Excel es tan rápido, o la herramienta, que nosotros no nos damos cuenta de lo que hizo, pero internamente hizo de todo. ¿Qué hizo? Identificó los valores que hay en cada columna. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando yo le dé al icono del filtro, mire que me activó filtros de texto, porque él se dio cuenta que todo esto de acá era puro texto. Lo mismo para vendedor, me activó filtros de texto. Acá ya se dio cuenta que son datos numéricos, me activó filtros de número y de color. ¿Por qué de color? Porque tengo pintado uno acá. Y si yo pintara acá, ya nos dimos cuenta que ya me activó filtro de color, vea. Eso es una maravilla. Acá ya se dio cuenta que son fechas. Y aquí ya se dio cuenta que son datos numéricos. Filtrar por la región este. Lo principal es identificar por dónde voy a filtrar. En este caso, por la región. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno desde acá, que es lo que normalmente lo hacemos. Entonces quitamos, seleccionamos y listo. Y cuando yo filtro, en el iconito se pone el loguito del filtro. Eso significa que esa columna está filtrada. Hay veces que por error, no, porque había filtrado por otra cosa. Filtramos por otra columna. Entonces van y quitan el filtro de acá. Y le sigue quedando en azul. Mire que las filas se ponen en color azul rey. Eso significa que todavía hay otra columna filtrada. No, es que yo ya le quité, hombre. Hombre, no me diga eso. Todavía hay una columna filtrada. Además la estoy viendo. Lo que pasa es que ustedes a veces tienen matrices muy grandes. Entonces no alcanzan a ver que por allá en la columna Z había un filtro aplicado. Pero cuando ustedes vean esto en azul, ya sepan y entiendan que eso está filtrado todavía. Entonces, para que no se compliquen quitando filtros en cada columna, se vienen para datos y miren las herramientas que se activaron. Le dicen borrar y ahí le quitó todos los filtros que tenga aplicados. No es que le borre la base de datos. Ay, Omir, yo hice esto y eso me borró unos datos. No, mijo, no, ese cuento y no me lo creo. No se lo creo. Este sirve nomás para eliminar los filtros que yo haya aplicado, no para borrar información. En avanzados la próxima semana se van a dar cuenta ustedes que ahí sí hay unas cosas que hay que tener cuidado. Ahí filtré. Otra opción de filtrado, desde filtro de texto, mire las opciones que aparecen. Como voy a filtrar por este, entonces yo podría acá, es igual a, y escribo acá este, aceptar y filtré igualito. Y en la barra de estado, lo mejor es que ahí donde me dan los resultados. Se encontraron 30 registros de 101 que hay. 30 que cumplen con este criterio de este. ¿Cómo quito el filtro? Ya sabemos, manualmente desde acá, o vuelvo y le digo todo acá, o ya saben que desde acá. Ahí quitamos los filtros.
Filtrar por el vendedor Brenda y Luis. Lo mismo. Y listo. Son 22 registros. Esa es la primera opción. Hagámoslo por la herramienta de filtro de texto. Entonces, es igual a, ojo, Brenda o es igual a Luis. Y mire que aquí en los filtros son muy comunes los comodines, lo que acabamos de ver en las funciones estadísticas. Mírelos ahí. Mire, ¿usted por qué colocó esto así? Miremos a ver. Ahí filtré 22. ¿Sí vieron? Ahora le voy a cambiar ese I por ese O por I. No me dio ninguno. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando yo le digo I, estoy obligando a que se tienen que cumplir con los dos valores a la vez, Brenda y Luis. Y cuando yo le doy O, son alternativas, Brenda o Luis. Entonces, ¿qué pasa? Ay, me quedó pendiente Luis. ¿Cómo no me trajo a Brenda? ¿Eso qué pasaría si yo dejo presionado I? Que acá en la celda tendría que decir al mismo tiempo Brenda y Luis. Y como por cada celda yo tengo es el vendedor o a Brenda o a Luis, por eso debo utilizar el O en ese caso. Ese los vamos a identificar un poquito más en las funciones lógicas, que era lo que Luis ahorita me estaba preguntando. Ahí filtré por Brenda y Luis. Ojo con este. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. Entonces uno los ve haciendo esto. Quitan, van y buscan el dato menor y empieza. No. Esto es muy riesgoso porque usted ahí entre cansancio se me puede saltar un dato o por tembladera y con el mouse que se le fue, usted le quita la selección a alguno que necesitaba. Esta no es una manera óptima y funcional. Lo puede hacer, claro, pero se vuelve riesgosa. Entonces, para eso usted tiene filtros de número. Y miren las opciones que le da. Mírela acá. Entre 120 y acá sí va. Y 140. Tienen que estar en ese rango de mayores o iguales a 120 y menores o iguales a 140. Y acá se fue a la fija. Mírenlos. No se puso usted a perder tiempo de seleccionar uno a uno. Ahora, miren las fechas. Estas fechas están muy viejas, pero voy a hacer unos cambios acá. Voy a colocar la fecha de hoy ya para que finalicemos. Voy a colocar la fecha de mañana. Voy a colocar otra fecha por acá, la de hoy. Y voy a colocar una de la próxima semana, 18, 6, 21. ¿Qué es lo chévere de del filtro de fechas? Que aquí me están diciendo que filtra entre el 8 de enero, el 14 y el 18 de enero. Aquí con fechas es más complicada porque él coge por años, luego por meses, es más difícil. Usted lo hace por acá. Filtros de fecha. Entonces, entre el 1 de enero, ¿qué era? Perdón. Entre el 8 de enero. Entonces recuerden que es día, mes, año. Y el 18 de enero del 14. Lo pueden hacer con slash o lo pueden hacer con guión. Cualquiera de las dos es válido. Pero recuerden que ese es el formato día, mes, año. Entonces ahí me filtró lo que necesitaba. Entre el 8 y el 18 fueron 10 registros. Pero mire esto tan chévere para una logística. Para TCC, para Servientrega, bueno, yo qué sé. Venga, ¿qué tenemos para despachar el día de hoy?
Programémonos para mañana. ¿Qué tenemos pendiente? ¿Qué tenemos pendiente para la próxima semana? Miren lo chévere que se vuelve la herramienta de filtro de fecha. Ustedes de acá pueden hacer lo que quieran. Miren, el próximo mes, este mes, el mes pasado, el próximo trimestre. Vean. Ahí tenemos. La próxima semanita, el martes, continuamos con los últimos 3 ejercicios que son muy interesantes y empezamos con filtros avanzados. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo sé que ustedes ahí ya son muy monstruos en esa parte, perdonen pues la expresión monstruo, la palabra monstruos, eso uno lo dice pues como un buen calificativo, ¿cierto? Son muy buenos más bien, son muy buenos en esa parte de filtros básicos, pero a veces hay tipsitos que nos pueden servir. ¿Dudas, preguntas? No, profe, pues la verdad, pues quedo sorprendido porque los filtros, pues nosotros sí los utilizamos de manera, pero muy demasiadamente básicos. Lo que usted me acaba de explicar, le cuento que me abrió pues acá ya más expectativas para hacer unos mejores filtros, que a veces uno se complica, como usted lo acaba de decir. Realmente Correcto. no conocía esta parte básica de los filtros. Muchas gracias. Bueno, señor, me alegra mucho eso. Y hay más cositas dentro, el martes las vemos. Créanme que uno a veces piensa que tiene el conocimiento y el manejo de la herramienta y mire que a veces hay otras herramientas dentro de la misma herramienta que uno no las utiliza, obviamente porque las desconoce. Para eso son estos cursos, para aprender eso, que le van a ayudar a que usted ya haga unas búsquedas más precisas, se evite esa selección una a una. ¿Listo? Bueno, les deseo feliz día. Voy a detener la grabación. Muchas gracias por su asistencia.